propio hará realidad todos tus sueños. El día de hoy vamos a hablar de cómo aplicar el amor propio en nuestra vida para cumplir todos nuestros sueños. Esto significa que el amor propio es lo único, me atrevo a decir que es lo único en tu vida que va a lograr que tú manifiestes todo lo que deseas y de la forma más rápida, de la mejor forma que te puedas imaginar. Es decir, el universo va a decirte que sí a todo, y no solo a todo, sino a todo lo que es lo mejor para ti. Para entrar de lleno en este tema, quiero aclarar que no voy a hablar del amor propio como lo hablan en otras partes, en aspectos sumamente superficiales, como si el amor propio se tratara de un solo aspecto o del aspecto físico. No, el día de hoy vamos a entrar a profundizar cada uno de los aspectos del amor propio, ya que creo que mucha gente no logra resolver este tema en su vida, y ese es el motivo por el cual no pueden manifestar las cosas que desean. Existen 4 tipos de amor propio en cada ser humano, 4 aspectos a tomar en cuenta, y voy a explicártelos muy rápidamente para que sepas cómo trabajarlos. El primer aspecto del amor propio es el que la mayoría conocemos, el cual habla de nuestro aspecto físico, cómo nosotros valoramos nuestro cuerpo, nuestro templo, qué hablamos sobre él, cuánto nos gusta, qué cosas nos desagradan de él. Les pongo un ejemplo: el aspecto de mi peso, el aspecto de mi estatura. Todo eso implica lo físico, ¿verdad? Este es el más conocido. Nos hablan mucho sobre trabajar pero en mi punto de vista es uno de los menos importantes. Es importante, pero es uno de los menos importantes en estos 4. El segundo aspecto habla de nuestra personalidad, lo que nosotros pensamos y conocemos de nosotros mismos, los gustos que tenemos. Eso claramente lo sabemos, pero hay cosas mucho más profundas. Por ejemplo, nuestro carácter, las reacciones que nosotros tenemos en el día a día en nuestra vida, que nos gusta, que nos molesta, que nos enoja, que nos saca la furia, que nos hace llorar, las cosas que amamos hacer, nuestra profesión, todo eso entra en este segundo aspecto. El tercero es nuestro amor propio al relacionarnos con los demás, es decir, cómo nos llevamos con nuestros amigos, cómo nos llevamos con nuestra familia, cómo nos llevamos con nuestra pareja, con nuestro jefe. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con el amor propio? Pues tiene que ver, y mucho, porque gracias a nuestro amor propio nosotros tenemos las relaciones que tenemos. Si nosotros tenemos una mala relación con alguien, es porque nosotros estamos teniendo una mala relación con nosotros mismos. Cuando termine de explicar los 4 aspectos, voy a profundizar mucho en eso porque es muy interesante. El cuarto aspecto de nuestro amor propio es el valor que nosotros nos damos a lo que somos, a lo que hacemos, a lo que brindamos. Cuánto nosotros valoramos de nosotros mismos. Ese es el cuarto aspecto. Ahora quiero entrar en profundidad a decirles cómo ustedes deben trabajar estos 4 aspectos para que puedan manifestar todo lo que desean, amándose a sí mismos en su totalidad. Voy a darles ejercicios específicos para cada uno de estos aspectos y que ustedes los puedan trabajar. Lo único que necesitan es un cuaderno y un boli con el cual puedan anotar todo lo que yo les voy a decir en este momento. Puede ser un cuaderno viejo, no importa. De todas formas, es algo que ustedes no van a necesitar revisar, simplemente van a necesitar repetir el ejercicio cada cierto tiempo, porque hay cosas que van cambiando. Entonces estas páginas en algún momento van a tener que desecharlas y volverlas a hacer y volverlas a hacer. Así que empezamos
empecemos con los ejercicios. Primeramente, para trabajar el amor propio en nuestro aspecto físico, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer una lista, primero, de todas las cosas que no nos gustan de nuestro físico. Hay que ser completamente específico, es decir, si a mí no me gusta un lunar diminuto que tengo en la oreja, tengo que ponerlo. Todo, específicamente todo, debemos buscar, ir paso por paso, todo nuestro cuerpo de pies a cabeza y revisar todo lo que no nos gusta. Una vez terminamos esta lista, empezamos con la lista de todas las cosas que sí nos gustan de nosotros mismos físicamente. Igual tiene que ser una lista muy extensa en la que nosotros digamos: me encanta mi cabello porque es negro y es largo y es muy brillante y es muy sensual. Debemos ser completamente específicos y detallar por qué nos gusta tanto ese aspecto. Una vez hagamos esto, debemos recopilar todo aquello que no nos gusta, pero no lo cambiaríamos porque es parte de nosotros, y aparte debemos poner todo lo que sí desearíamos cambiar. Por ejemplo, deseo bajar de peso. Debemos trabajar en todos esos aspectos que realmente no nos gusten y queramos cambiar. Es muy importante. Si a mí no me gusta el color de mi cabello, pues debo hallar una forma de hacer que me guste el color de mi cabello. Puede ser cambiarme el peinado, tal vez no necesariamente tienes que cambiar el color. Debemos aprender a aceptarnos como somos, pero debemos hallar la forma de amar esos aspectos. Si queremos podemos cambiarlos, y si no, buscarles otra vuelta para que nos empiecen a gustar. Tal vez no estoy completamente satisfecho con el peso que tengo, y a lo mejor la solución no es que vaya y adelgace 20 kilos, simplemente es encontrar ropa que me haga sentir bien, quizás comer sano, tener un estilo de vida saludable. Ya va a hacer que yo me sienta mejor con mi cuerpo, más allá del peso, la forma, el color. Eso es lo de menos. Así podemos trabajar el aspecto físico. Ahora pasamos al aspecto de nuestra personalidad, y debemos hacer los mismos pasos. Lista 1, todas las cosas que no nos gustan de nosotros, mucho detalle, ser muy específico. Esto les va a tomar mucho más tiempo porque es algo muy extenso, y realmente quiero que ustedes interioricen en lo que sienten todo aquello que no les gusta. Por ejemplo, no me gusta hablar en público porque me da mucho nervio y me pongo a temblar y me pongo muy nerviosa, me pongo roja, me pongo muy rara y odio esto. Esa es la forma en la que debemos describir cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque eso va a ayudarnos a encontrarnos con ese dolor, a enfrentarnos a esto que nos da pánico ver en el día a día. Va a ser difícil. Yo les aseguro que al momento de hacer esto van a llorar muchísimo, porque no estamos acostumbrados como personas a encontrarnos con estos aspectos de nosotros mismos. Seguido de esto, quiero que hagan la lista de las cosas que sí les gusta de su personalidad. Todo lo que ustedes rescatan, muy específicos, mucho detalle. Decir: amo ser una persona sociable, etcétera. Todo, ¿verdad? Y así ustedes van a tener un conocimiento mayor de quiénes son ustedes. Creemos que sabemos quiénes somos, pero en realidad estamos muy lejanos a eso. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, estamos llenos de distracciones, de problemas, y constantemente estamos parchando las cosas que no nos gustan de nosotros. ¿A qué me refiero con parchar? Me refiero a que constantemente tratamos de ocultar eso de nuestra vida. No lo queremos enfrentar, no lo queremos ver, y hallamos formas de no estar solos, de ver series, de jugar juegos, de hacer cualquier otra cosa con tal de que ese dolor no salga
es muy, pero que muy peligroso. Es lo que nos genera a la larga las enfermedades en nuestro cuerpo. Voy a hablar de esto en otro video sobre cómo biodescodificar todas nuestras enfermedades y molestias físicas a través de las emociones. Ok, una vez terminemos esto, como les decía, vamos a tener una perspectiva diferente de nosotros. Vamos a vernos de otra manera y esto va a ayudar muchísimo a aceptarnos como somos. A ver que quizás hay cosas nuestras que nos parecían muy malas, pero en realidad pueden ser muy buenas. Puede ser que yo tenga muchísimo miedo a hablar en público y esto en realidad puede ser algo muy bueno porque demuestra que soy una persona a lo mejor más sensible para la sociedad y representa un nuevo reto en mi vida que debo vencer. Sí, ya no quiero convivir con ese miedo. Vamos a descubrirnos en muchos aspectos y va a ser muy, muy intenso, pero muy favorable para nosotros. Ahora vamos a pasar al tercer aspecto de nuestro amor propio, que son las relaciones con los demás. Otro aspecto muy difícil a trabajar también, que les va a llevar mucho tiempo, porque van a tener que hacer una lista muy grande. No voy a pedirles que hagan una lista con aspectos positivos ni negativos. Lo único que voy a pedirles es que ustedes hagan una lista de las 20 personas más cercanas a ustedes. 20, no 5, no 10, no 7, 20. Las 20 personas más cercanas a ustedes entre familia, trabajo, amigos, pareja, etc. Quiero que en esta lista ustedes pongan cómo es su relación con estas personas en general. Es decir, yo puedo poner mi relación con mi madre es muy buena, pero a veces peleamos, punto. Así, simple, conciso. No es necesario poner grandes detalles ni nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Esto va a ser complejo porque vamos a tener que aplicar la ley del espejo ante cada una de estas personas. Me imagino que ustedes saben lo que es la ley del espejo. Si no lo saben, les doy una explicación muy corta. La ley del espejo básicamente es la ley que nos dice, que nos muestra cómo somos nosotros a través de los demás. Los demás son nuestro reflejo. Por lo tanto, si yo me llevo mal con alguien es porque algo malo está dentro de mí. Si yo recibo una mala noticia es porque hay una creencia en mí sobre esa noticia. Evidentemente algo negativo. Entonces, para que ustedes puedan aplicar todo esto y reconstruirlo desde ustedes, deben agarrar persona por persona y analizar su relación. Voy a ponerles muchos ejemplos para que ustedes me entiendan conciso cómo deben trabajar esto. Si yo pongo, yo tengo una buena relación con mi madre, pero a veces peleamos. ¿Qué me estaría mostrando esto de mí? Me estaría diciendo que a lo mejor peleamos porque yo tengo una creencia de baja vibración sobre mi madre. Puede ser que yo sienta que no soy lo suficientemente buena para ella. Si nuestras peleas se basan en que ella critica todo lo que yo hago. Si nuestras peleas se basan en que no nos podemos poner de acuerdo en ciertos temas de nuestra casa, por ejemplo. Puede ser que yo no me considere lo suficientemente importante para tomar decisiones. Segundo, si yo pongo en mi lista que mi jefe me maltrata mucho, me grita, me insulta, me dice que soy inútil, que me está mostrando la ley del espejo, que evidentemente yo me siento inútil conmigo misma y por eso otra persona me lo está haciendo saber. Si yo en mi lista pongo mi relación de pareja es muy mala porque mi pareja me es infiel constantemente, ¿qué me quiere decir la ley del espejo con esto? Que yo no me siento lo suficientemente buena o importante para la pareja que yo tengo. Por lo tanto, no siento que merezca el respeto de esta persona y esta persona
equivoco de mí. Y esto, aunque suene como algo muy negativo, aunque creamos que nosotros nos equivocamos constantemente y por eso tenemos problemas, esto no es para nada así. Debemos tomarlo como que la ley del espejo, su única función es venir a avisarnos que está fallando dentro de nosotros, en nuestro subconsciente. Y como la ley del espejo viene a mostrárnoslo conscientemente para que nosotros lo trabajemos en nuestro amor propio. Por eso les decía al principio que el amor propio es lo que va a lograr manifestar todo. Porque si nosotros logramos aplicar la ley del espejo correctamente en nuestra vida, todas esas pequeñas asperezas o grandes que aparecen en nuestro día a día van a ir desapareciendo, van a ir esfumándose, porque todo el respeto que nosotros tenemos sobre nosotros mismos va a manifestarse en los demás. De esta forma podemos trabajar nuestras relaciones hacia los demás y es muy, muy importante trabajarlo persona a persona con estas 20 personas que vendrían a ser las más importantes en nuestra vida. Y para finalizar, el cuarto aspecto es lo que nosotros valoramos de nosotros mismos. En el aspecto financiero, si nosotros tenemos problemas recurrentes, no ganamos el dinero que queremos o estamos en una carencia de dinero muy grande, evidentemente se debe a algo que no estamos valorando de nosotros mismos. Claramente creemos de entrada que no merecemos ganar esa cantidad de dinero, que no merecemos o no somos dignos de ser millonarios. Si por ejemplo nosotros trabajamos pero no ganamos lo que queremos en nuestro trabajo, el universo nos está diciendo a gritos que no nos valoramos en nuestro trabajo, no creemos que nuestro trabajo vale más que lo que estamos ganando. Si nosotros tenemos una pareja que no nos hace felices, es porque nosotros no nos valoramos como pareja y no creemos que merecemos a alguien mejor. De esto ya lo hablé antes, pero en el ejercicio que vamos a hacer en este cuarto aspecto va a ser muy importante que nosotros escribamos todo lo que nosotros valoramos de nuestra vida. Hay que hacer una lista, no tiene que ser muy extensa tampoco. Simplemente recapitular. Si yo valoro mi trabajo, si yo valoro mi integridad física, si yo valoro mi vida, si yo valoro las cosas que he ganado en mi vida, si yo valoro a mis padres, si yo valoro a mis hijos, si yo valoro a mis amigos. Miren, esto es importantísimo, porque todo lo que nosotros no valoremos de nuestra vida no va a llegar jamás. Y les aseguro que si ustedes empiezan a valorar su trabajo, si ustedes empiezan a creer que ustedes son muy buenos en lo que hacen, van a empezar a ganar mucho más dinero del que ganaban antes. En el aspecto de la salud, cuando nos suceden accidentes, cuando nos enfermamos, el universo nos está diciendo que nosotros no estamos valorando nuestra integridad física o no la estamos cuidando. Si son cosas más graves al borde de la muerte, claramente es porque no estamos valorando nuestra vida. Y el universo viene a darnos un tirón y a decirnos: hey, si no cuidas tu vida, si no valoras tu vida, algo peor que esto te va a pasar. Todos son avisos. Debemos aprender a recoger cada aviso que nos manda el universo para protegernos, para enseñarnos y para hacernos crecer. Y puedo asegurarles sin duda que cuando ustedes hayan trabajado estos 4 aspectos, su vida va a volverse color de rosa, van a quitarse muchos pesos de encima, van a dejar de culpar a los demás, van a dejar de culparse ustedes y van a hacerse responsables. Van a decir: ok, esto no me gusta de mí, yo tengo el poder de cambiarlo. Esta persona me hace daño, ok, yo tengo el poder de cambiarlo. Y van a empezar una vida con mucha más tranquilidad y paz en el corazón. Esto no quiere decir que no haya momentos en los que se sientan mal, en los que estén más inseguros o tengan expectativas muy bajas de la vida.
esto va a suceder, pero yo les aseguro que va a ser con mucha menos frecuencia y el malestar va a durar muchísimo menos. De corazón espero que trabajen todo esto, que lo hayan entendido, que lo acepten, que lo trabajen, que lo vivan, que lo lloren y que lo disfruten al final. Deseo con todo el corazón que me hagan saber en los comentarios cómo se sintieron al hacer todo esto, si sintieron cambios rápidos en su vida. Háganmelo saber, por favor. Apoyen este lindo canal. Les agradezco muchísimo por suscribirse, por estar aquí, por escucharme y dejarme entrar en sus hogares por